¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más al Peloto, aquí en Teleasturias, donde vamos a poner de manifiesto siempre, como todos los martes, el foco en las categorías más bajas del fútbol asturiano, más denostadas, ¿no? Como la tercera, la regional preferente, primera y segunda regional. Nosotros vamos a ocuparnos un poquitín todas las semanas de ellas. Esta semana, como novedad, empezamos ya las incursiones en primera regional, porque acabamos un poquitín la ronda de preferente, vamos a ir alternando lo que es primera regional con preferente para no olvidarlos del todo, ¿no? Una categoría que el año pasado pues incluso grabamos algún partido para ofreceroslo aquí en pantalla y prometemos seguir trabajando para intentar llegar a ello otra vez. Lo que vamos a hacer ahora mismo es la tercera división, ocuparnos ahora mismo de la categoría, una categoría en la que hubo bastantes noticias este fin de semana porque había hasta 4 equipos que mantenían de momento su imbatibilidad o se mantenían invictos hasta el momento, y en esta jornada solamente quedó uno, que es el Unión Popular de Langreo, que además consiguió acabar con otro de los equipos invictos, que era el Sporting B. Por lo tanto, también unido a las derrotas del Club Marino de Luanco, que perdió en Colunga, y también del Real Oviedo B, que perdió en Avilés, pues hay nuevo cambio de líder y, como digo, pues ahora mismo el nuevo líder es el Real Avilés, que está el primero con 23 puntos, y también decir que solamente se queda como invicto, pues lo que decíamos, ¿no? El Unión Popular de Langreo, que queda como único equipo que de momento tiene 0 derrotas en su casillero. Vamos a ir ya a ver los datos de esta categoría, la tercera división, con las pantallas que van a aparecer ahí lo tenéis. Ahora mismo, jornada número 10. Estos son los resultados: Atlético Lugones 2, Llanes 2, Real Avilés 1, Oviedo B 0, Tineo 1, Tuilla 1, Mosconia 3, Le Entrego 1, Colunga 2, Marino 0, Braviano 4, Ceares 1, Llanera 1, Condal 3, Langreo 4, Sporting de Gijón B 2, partido que vais a ver con todo detalle aquí resumido en el Peloto posteriormente. Lenense 0, Urraca 0 y Siero 2, Covadonga 1. Con estos resultados, la clasificación sigue comandada con el Real Avilés, 24, decía yo mal antes, 24 puntos primero. El líder, como digo, el segundo, el Sporting B con 23, luego viene el Cova con 22, salto cualitativo el que pega el Unión Popular de Langreo, que queda cuarto, como digo, con 22 puntos y empatado con el Cova. Luego con 21 el Oviedo B y el Tuilla, con 19 el Marino, con 18 el Llanes, con 16 el Colunga, que también pega un salto en la tabla, el Condal, que queda con 15, por la segunda mitad de la tabla queda el Ceares con 12, con 11 el Entrego, con 10 el Siero, que también se escapa de sus puestos de abajo. Luego viene el Lugones y el Plaviano con 8, el Mosconia con 8 también, con 7 el Tineo, y ya en zona de descenso con 6 el Lenense, con 4 el Urraca, y en última posición que queda el Llanera con 2 puntos tan solo. Próxima jornada, ahí la tenéis, entre el sábado y el domingo, porque luego hay jornada entre semana, entre martes y miércoles, y el jueves, que también hay algún partido, pero ahí los tenéis. Sábado día 29 con 4 partidos, con 5, Tuilla, Mosconia, Condal, Braviano, Ceares, Tineo, Urraca, Llanera y Le Entregu, Unión Popular de Langreo, el derbi de la comarca del Nalón, amén, de ese otro que vendrá luego la siguiente jornada, que es del Langreo y el Tuilla. El domingo día 30 se disputará en el Covadonga Real Avilés, el Sporting B Atlético Lugones, un interesantísimo Marino Real Oviedo B, Llanes Siero y el Colunga Lenense. Esto en cuanto a la próxima jornada. Ya digo que después habrá otra entre semana para jugar otra vez posteriormente el domingo, por lo tanto semana complicada en cuanto a la tercera división se refiere, o condensada más bien en esa categoría. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser ver los goles de la jornada. Como siempre, bueno, pues intentamos tener cuantos más partidos mejor. Esta semana nos falló el Lenense Urraca, que no hubo goles, por lo tanto no tenemos imágenes de ese partido, pero de otros 5 partidos sí que tenemos imágenes, y agradeciendo, como es de bien nacidos, pues agradeciendo a todos los que nos hacen llegar las imágenes, y bueno, pues a todos los que también las cuelgan en sus canales de YouTube. Gracias a ellos y a nuestra recopilación, pues podemos ver el siguiente vídeo de goles de la jornada número 10 en tercera división.
Bueno, pues como todas las semanas también nos fuimos a ver un partido. Esta semana, bueno, pues tocó un partido muy interesante, no solamente en la clasificación, en lo clasificatorio, sino también en lo futbolístico, porque fue un partido de muchísima calidad, en el que el Sporting B, pues como decía, perdió su imbatibilidad o su invictoria, ¿no? Como se diga, perdió por 4-2 ante la Unión Popular de Langreo, a pesar de haber entrado muy bien en el partido, con 2 goles tempraneros que dejaron al Langreo medio cao, pero que bueno, se vio un Langreo que tiró de casta, que tiró de orgullo, que poco a poco se fue metiendo a la gente en el partido, en el bote, hizo que hubo esa comunión entre la afición y el equipo se fuese dando, sobre todo a raíz del 1-2, y bueno, a partir de ahí pues todo el partido fue ya un monólogo prácticamente de la Unión Popular de Langreo, que luego se merendó al Sporting B, y luego, bueno, pues al final del todo, con la expulsión de Pablo también del goleador del Sporting B, pues todavía acrecentó un poquitín más esa renta, dejándolo un 4-2 definitivo. Sobre todo destacar a un hombre por encima del resto. Yo creo que se echó al equipo a la espalda, que destacó, como digo, por encima del resto, y que fue Nacho Calvillo, que bueno, tiene varios detalles de calidad que los podéis ver en el vídeo, en el siguiente vídeo, y también las valoraciones posteriores de los entrenadores. No os las perdáis, porque tampoco tienen desperdicio. José Alberto nos dejaba una perla, decía que aquí, viendo este programa, que había escuchado a algunos entrenadores decir que, bueno, que si tenía una plantilla amplia, y él decía que, bueno, que quería ver a alguno de esos entrenadores manejando plantillas amplias. Con lo cual, y dicho esto, nos alegra saber que José Alberto ve el peloto. Desde aquí vaya un saludo para él, y también, bueno, pues como digo, no tiene desperdicio ni el partido en sí ni las ruedas de prensa. Vemos el partido entre el Unión Popular de Langreo y el Sporting B.
partidos son, hay momentos de los equipos y nosotros es verdad que salimos bien al partido, conseguimos meternos 0-2 y bueno, después de minuto 30 yo creo que la primera parte, bueno, Langreo empezó a hacerse con el partido y bueno, yo creo que es justo merecedor porque bueno, hizo un gran partido. ¿A qué achacas el cambio drástico que hubo en el partido, pues eso, a partir del 0-2? Bueno, no lo achaco nada. Simplemente que el Langreo pues, empezó a ganar más segundas acciones, empezó a hacer y eso le hizo jugar más en nuestro campo y bueno, creo que como te digo pues fue justo vencedor del partido. Hay poco que puede hacer el entrenador de la banda cuando se empieza a meter el equipo en esa dinámica, ¿no? Después de perder las segundas jugadas y de que el Langreo después se acorralando poco a poco. Bueno, hemos intentado hacer un par de variaciones, pero bueno, no ha sido nuestro día. Yo creo que este partido probablemente si lo repetimos 100 veces lo vamos a perder. ¿Cómo viste al equipo con respecto a las otras jornadas? ¿Te decepcionó en ese sentido? No sé si lo sacas un poco al campo, al rival, a qué factores por esta derrota? Bueno, nos ha costado adaptarnos bueno, a la superficie de este campo. Está muy deteriorado, muy seco, el balón bota muy mal. Hemos tenido que jugar a más contactos de lo que nos gusta. Bueno, pueden ser factores a tener en cuenta, pero bueno, como te digo, el Langreo tiene un gran equipo y lleva, creo, como 1 año y pico sin perder aquí y eso es por algo. Precisamente contra el Sporting, la última vez que perdieron aquí, parecía que se podía dar otra vez esa circunstancia, porque con 0-2, eso, en el minuto 20 de partido apenas, pues no sé si hubo un exceso de confianza. No, yo creo que no. El equipo siempre da la cara, siempre compite y bueno, y hoy yo creo que también lo ha hecho y hay que estar orgullosos de nuestros jugadores. Hoy hemos venido aquí con 4 jugadores juveniles, no es ninguna disculpa porque estamos muy orgullosos del trabajo que están haciendo. Cada semana jugamos con 3 o 4 juveniles, ese es nuestro camino, formar a los futbolistas y a veces pues hay que pagar pequeños peajes como el de hoy. Se pierde el segundo partido, se pierde este partido, es el primer partido que pierde el Sporting B, si no recuerdo mal, pero bueno, lo dices, ¿no? Lo acabas de decir ahora en la última frase. Quizá la misión del Sporting B de especial siempre es formar jugadores y quizá a lo mejor mirar un poquito menos la clasificación, ¿no? Bueno, esa es nuestra principal misión. El otro día viendo tu programa oía decir a varios entrenadores allí que si tenemos un equipo de 22, 23 años, jugadores hechos, bueno, yo les animo a que hagan la edad media del equipo, a ver qué edad media es, 18,4, a ver qué filial tiene 18,4 y que juega con 3, 4 juveniles todas las semanas. Sí que es verdad que hemos fichado a jugadores de 21, 22 años, jugadores que tienen que ayudarnos a competir partidos como el de hoy, pero la edad media del equipo es muy joven y bueno, y para eso estamos, para formarlos. ¿Cómo está el rival? Bueno, un buen equipo, lo que esperábamos, un poco lo que esperábamos del Langreo, un equipo muy físico, muy directo, que aprovechó creo que muy bien el balón parado, los goles yo creo que vienen todos en jugadas aisladas, no vienen ninguna jugada combinativa y bueno, un poco lo que esperábamos, quien supiera manejar los áreas iba a ganar y ellos lo han hecho mejor hoy. Vamos a darle a los partidos. Vale, Paco, gracias. Bueno, Víctor, supongo que muy satisfecho por la victoria de hoy, porque y más cuando se te pone el partido tan feo, ¿no? Al principio del... Sí, es evidente. Es un partido que ganas a probablemente el mejor equipo de la categoría, un equipo profesional que juega muy bien al fútbol y encima, pues bueno, al poco tiempo de empezar recibes un mazazo, al poco de continuar recibes otro. Bueno, la gente podía pensar que nos íbamos a entregar, pero ahí está el equipo, dio un paso al frente y no solo consigues igualar antes del descanso, sino que el equipo se ve valiente, se muestra confiado, va por el partido y consigue hacer todavía 2 goles más y nos refuerza muchísimo el trabajo y sobre todo da muchísima alegría a la gente que la necesitamos. Con toda la gente que acaba, si les dices, después de que iban 0-2 en el minuto 20, no sé, imagino, que si les dices a cualquiera que la actitud que iba a tener el equipo después de eso y remontar ese resultado, yo creo que igual solo creen 1-2. Yo lo dije antes de empezar el partido y lo sigo manteniendo. Son
nuestra afición, es la mayor culpable de esto. ¿Vale? Nosotros no tenemos ni el presupuesto, ni podemos entrenar por las mañanas como el Sporting B, ni podemos tener una plantilla tan amplia, pero tenemos una ventaja muy grande. Aquí la gente aprieta muchísimo. Era minuto 15 y bueno, yo no escuché un pito, no escuché una crítica, metimos el gol y la gente se enchufó al partido, empezó a apretar y bueno, esos últimos 25 minutos donde ya las piernas no te van y haces todo un poco más con el corazón que con la cabeza, llega el aliento y no solo a nosotros que nos empuja, sino a los rivales se les hace este campo muy difícil y bueno, ahí está la trayectoria, ¿no? 500 y pico días sin perder en este campo. Evidentemente no solo es el futbolista, los entrenadores que estén aquí o cualquier otra circunstancia, es evidentemente el empuje de la gente. La previa del partido, la charla antes de empezar, habló un poco más de lo que es la unidad de un equipo que del aspecto estratégico, táctico, técnico del partido, ¿no? Por primera vez en mucho tiempo tuvimos que descartar a 2 jugadores sin vestir, sentamos a 2 futbolistas importantísimos para nosotros como son Omar y Luis Nuño y la gente se conciencia de que todo el mundo es importante. Evidentemente los que meten los goles, los que participan, pero los que no participan son vitales. Nosotros si queremos estar arriba tenemos que ser un bloque, no tenemos, digo, los recursos que tienen los demás, pero si aprovechamos los nuestros al límite, nosotros vamos a dar muchísima guerra. Tenemos que tener diferentes versiones dependiendo evidentemente del rival, del campo. No es lo mismo ir a jugar a Llanes, que es un campo de dimensiones reducidas, que jugar en Ganzábal, ¿no? El otro día encima, lo que digo, teníamos 2 bajas importantísimas para nosotros, como son Omar y Luis Nuño. Tuvimos que adaptarnos a otro campo, a otro sistema, a otra manera de jugar. Nos salió bien. Bueno, vamos a continuar por la senda de las cosas que nos va bien. De todas maneras, pues solo surgen contratiempos. Con este sistema, Spolita para nosotros es un hombre fundamental y hoy, bueno, tuvimos que sustituirle por un problema en la rodilla. Esperemos que no sea nada. Si no es nada, seguramente continuemos así. Si lo es, pues tendremos que volver a reinventarnos y tirar de todo el mundo porque estoy convencido de que van a ser todos muy importantes. Sí, van 4 o 5 jornadas y los equipos de arriba ganaban todos sus partidos y nosotros no acabamos de arrancar, ¿no? Sabíamos que los tramos de calendario marcan muchísimo. Enlazar 5 o 6 victorias seguidas es muy difícil, pero más si te enfrentas. Nosotros tuvimos salidas como Miramar, como el Requesón, como Llanes, que son salidas complicadísimas. El objetivo nuestro era pasar este primer tramo de calendario difícil lo más cerquita posible de los de arriba. No quiere decir que ahora nos vayamos a relajar, porque a lo mejor vienen rivales que no son de tanto nombre o tanta entidad y nos van a poner las cosas complicadas, pero por lo que me cuentan en el vestuario, ahora estamos a 2 del líder y va a empezar a haber enfrentamientos directos donde sabemos que entre ellos los 2 equipos no van a poder ganar. Vamos a ser responsables, que en teoría ahora llega una parte más fácil del calendario, pero los puntos valen lo mismo contra el Avilés o contra el Cova, que vinieron aquí invictos, que contra el Mosconia o el Siero, que no fuimos capaces de conseguir los 3 puntos. Vamos a ir poco a poco, vamos a respetar a todo el mundo y vamos a intentar llegar lo más arriba posible. Además dicen que ahí es donde se ganan los títulos, ¿no? Porque hay más pequeños que grandes. Está claro, nosotros tenemos claro, no se puede echar cuentas en el fútbol porque luego nunca salen, pero si tú ganas del 10 hacia abajo a los 10 equipos, los 2 partidos, tienes 60 puntos. Entre los otros 60 que hay en juego, si es capaz de hacer 20, que es casi un 25%, con 80 puntos tú puedes andar cerca del campeonato. Es nuestro objetivo, vamos a tratar de ir paso a paso, firmes. Tenemos una salida complicadísima el domingo porque es un derbi, porque sé que el entrenador nos está esperando con muchas ganas, pero vamos a afrontarlo con muchísima ilusión y con muchísima moral después de esta gran victoria. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Paco.
Bueno, como siempre también estamos aquí en la tertulia del Peloto de la tercera división. Después de que hayáis visto lo mejor en cuanto a imágenes y en cuanto a información de esta categoría, ahora lo que vamos a ir es con la tertulia un poco para poner de manifiesto pues el foco en esta categoría, en esta tercera división. Van a ir pasando, fueron pasando todos los equipos, o casi todos los equipos de la categoría. Nos quedaban algunos de ellos, nos queda, bueno, pues los dos filiales, tanto Oviedo como Sporting. Hay que ponerse un poquitín de acuerdo con su jefatura de prensa, y eso lleva un poquitín de tiempo, por lo tanto preferimos ir agotando el resto de las vías, y hoy tengo aquí conmigo pues a los dos equipos que faltaban y también a un tercer invitado que a continuación les voy a presentar. Uno de los equipos que faltaban, y aunque su entrenador, saludamos desde aquí a Daniel Roces, de momento no puede venir, pero pues está emplazado para otras veces, y hoy pues tenemos aquí una buena representación en la calidad del jugador Alberto Ventimilla, jugador del Condal. Buenas noches y bienvenido, Alberto. Buenas noches. Bueno, el partido del otro día, con el Condal asentándose un poquitín, ¿no? Ya en esa zona media alta, intentando aspirar a la zona noble, ¿no? Sí, bueno, conseguimos ya por primera vez esta temporada ganar 2 partidos seguidos, y bueno, es importante empezar a sumar de 3 en 3 y a ver si podemos reengancharnos un poco más arriba. Otro de los que está en buena racha también, y que nos costaba mucho tener a representantes de dicho equipo aquí en el Peloto la temporada pasada, pues creo recordar que solamente pasaron 2 jugadores. Hoy tenemos aquí a uno de ellos, a Pachi Alperi, que es jugador del Cruciero. Bienvenido, muy buenas noches, Pachi. Hola, buenas noches. Y bueno, pues también darte la enhorabuena, igual que a él, porque yo creo que ante un gran equipo como era el Cova, ya había perdido, porque había perdido también el anterior partido fuera de su casa, pero un partido muy complicado el que teníais, y yo creo que contra los rivales grandes estáis dando muy buena medida, ¿no? Sí, contra los rivales grandes, contra el Marino, contra el Langreo, contra el Oviedo, el Avilés, o perdiendo a la mínima, o empatando, o sumando puntos. El equipo está yendo de menos a más desde el primer partido, estando la cara en todos los encuentros. Y enganchando a la gente de la Pola, ¿no? Enganchando a la gente de la Pola, sí señor. Bueno, y tengo también conmigo, aquí a mi izquierda, a Sergio Inclán, entrenador de fútbol, que su última experiencia, si no me equivoco, fue en el fútbol de tercera en Castilla-La Mancha. Sergio, bienvenido, muy buenas noches, lo primero. Buenas noches, Paco. Hacía tiempo ya que no pasaba por aquí. Igual un par de años, ¿no? Quizás. Estaba un poco esto cambiado. Estaba un poco cambiado, sí, señor. Sí. Y bueno, quería preguntarle a él ¿cuáles son primero tus planes para esta temporada? Porque imagino que el gusanillo de entrenar siempre lo tienes ahí, ¿no? Sí, ahora empieza ya, ¿no? Al principio muy bien. Ataca, ¿no? Sí, porque acabé la temporada, la verdad, que bastante estresado. Cogí el equipo del Villarrubia en una situación muy comprometida, colista con 8 puntos en la jornada 13, y bueno, pues con los arrastres de Talavera, Guadalajara, hubo que sumar muchísimos puntos, hasta 48 para salvar la categoría, porque con 46 incluso se descendió, y la verdad que tuvimos que hacer una segunda vuelta se fueron de 33 puntos, bueno, muchísimos puntos, mucho estrés, la verdad que querían que siguiese, a mí no me apetecía un poco, quería tomarme un poco de relax, y bueno, ahora ya con muchas ganas de empezar a trabajar, y bueno, viendo a ver qué posibilidades pueden surgir, ¿no? Y estando informado del fútbol a todos los niveles, ¿no? Sí, porque bueno, nos consta que andas un poquitín por el fútbol asturiano, lógicamente, porque te pilla aquí a la de casa. Claro. También nos consta por redes sociales que estuviste siguiendo fútbol gallego, fútbol de Castilla y León y también Castilla-La Mancha, para no abandonarlo un poco del todo, ¿no? Correcto, sí, porque encima sí, estuve viendo el Ávila, también estuve viendo a la Astorga. Hay que estar, un entrenador de fútbol tiene que estar al corriente del fútbol, de ver futbolistas, de ver formas de jugar, de ver diferentes cosas, y estando siempre al corriente, ¿no? La verdad que en ese sentido pues es algo que suelo hacer con asiduidad, y bueno, cuando tengo un momento, un hueco, pues también me escapo para en otras comunidades limítrofes para poder ver fútbol. Bueno, pues siguiendo el orden de presentación, vamos a hablar un poquitín, a charlar un poquitín con ellos, y después entraremos un poco, si ellos lo permiten y quieren, pues un poquitín en el tema de lo que es tertulia y debate. Primero empezaremos con Alberto, preguntándole por
por el Condal, porque bueno, ya lejos o atrás en la memoria queda un poco el campeonato del Condal. La temporada pasada fue un poquitín de readaptación porque llegaban bastantes gallitos de superior categoría, hubo que adaptarse un poquitín al tema. Este año se empieza incluso con nueva presidencia, nuevo entrenador, nueva gente, como es tu caso también, recién llegado allí, pero bueno, no sé cómo ves un poco la exigencia o la adaptación del equipo a todas esas novedades. Bueno, la verdad que sí, que es cierto lo que dices, que con el tema de que bajaron varios equipos de Segunda B, el Caudal, el Avilés, el Avilés, el Sporting B y demás, pues bueno, el Caudal volvió a subir el año pasado. La categoría, sobre todo la parte de arriba, suele estar mucho menos reñida, a lo mejor, digamos, siempre hay 4 o 5 que están un poco por encima. Pero bueno, yo creo que el equipo ha dado la cara, sobre todo con los de arriba. Empatamos con Sporting B, con Marino, con Tuilla, y quizá perdimos puntos con equipos que a priori eran más sencillos, pero bueno, es lo que tú dices, también hay bastante gente nueva, hay que conocerse, y yo veo que el equipo va bien de menos a más y estoy muy contento, sobre todo ahora que estamos volviendo a sumar puntos y a ver si conseguimos ir más arriba. No sé dónde se pone un poquitín el nivel de exigencia ahora mismo en el Condal, porque eso, venir de años atrás, de la memoria fresca, de estar peleando por el campeonato, codo, con un equipo súper poderoso como era el Caudal de esa época o de ese año. Luego, bueno, pues el año pasado estar prácticamente luchando hasta los últimos compases por intentar codearse con esos equipos que iban a entrar entre todos, válgame la redundancia, a codazos en la fase de ascenso, pero bueno, había 4 bastante marcados que al final fueron los que entraron, muy al final, pero bueno, este año no sé dónde puede estar un poco la exigencia que os podéis marcar. Bueno, la verdad que desde dentro del club en ningún momento se nos ha marcado ningún objetivo prioritario, me refiero de asegurar playoff ni nada parecido. Supongo que iremos objetivo a objetivo. En primer lugar, lógicamente, salvar la categoría. Cuanto antes consigamos este objetivo, pues intentar meternos en Copa Federación. Y si llegas al último tramo de temporada y tienes alguna posibilidad de entrar en playoff, pues ojalá sea así, pues entonces en ese momento empiezas en aprovecharlo e intentar entrar, pero paso a paso. Este año está complicado, ¿no? Porque bueno, hay una cantidad de gallos metidos dentro del gallinero que, bueno, pues sí, haz complicado al asomar la cabeza, pero todo es cuestión de quizá confianza, constancia, trabajo y que os respeten un poquitín las lesiones que el año pasado con el tema de Rueda, pues por ejemplo, no os habían respetado. Yo creo que bueno, son ciertas piezas clave, ¿no?, las que también tocó en ese sentido de lesión. Sí, es el tema que comentabas, entre los 2 filiales que van a estar ahí, lógicamente, el Avilés, el Marino, el Tuilla, el Llanes, que también está en esa zona, pues hay mucha gente para muchas posiciones de arriba y al final solo entran 4 en playoff. Pero bueno, al final es eso, se trata de una competición muy larga, hay muchos partidos a lo largo del año. Quizá a lo mejor hemos regalado puntos con equipos que a priori bueno, no hay ninguno sencillo en tercera división, porque a la mínima que bajas un poco el nivel es una categoría muy competitiva y como nos ha pasado, en cuanto bajas un poco, pues cualquiera te puede ganar. Pero al final es una competición de regularidad y yo creo que queda mucho, y si vamos por la línea que estamos ahora, creo que al final igual tenemos opciones de estar ahí arriba, al menos, pelearlo hasta el final. Sí, porque bueno, aunque nos siga sonando Condal a equipo de la zona noble de la tabla o de la zona media alta, y no hay que olvidar que bueno, todos los equipos se reforzaron muy bien. Tenemos ahí mismamente el ejemplo del Llanera, que marcha último con 2 puntos, colista, y con la cantidad de nombres que tiene, pues te da un poquitín de miedo incluso pronunciar la alineación. Bueno, pues no nos olvidamos de todas las estrellas que tiene el Llanera para esta categoría, y sin embargo, pues no dudamos de que vaya a ser un equipo difícil y complicado de ganar, pero bueno, de momento marcha ahí abajo con 2 puntos, pero bueno, supongo que la realidad de la categoría te la irá marcando también el calendario, ¿no? Sí, precisamente, justamente esta semana hemos jugado con ellos y la verdad que cuando preparas el partido por la semana es cuando te fijas por dónde van, y claro, ves los nombres que dices, que es gente veterana de tercera división con mucha experiencia en la categoría y que están ahí abajo con 2 puntos.
Han tenido un comienzo complicado, pero a la hora de afrontar el partido, lógicamente nadie piensa que porque vayan ahí va a ser fácil. De hecho, sufrimos hasta el final. El resultado fue 3-1, pero los dos últimos goles fueron prácticamente en los últimos 10 minutos y pudieron hasta empatarnos al final. Así que es lo que te decía, perdimos puntos con el Entregu, que empezó muy bien y luego bajó un poco, y también perdimos con el Ceares, y a lo mejor con Sporting B, Marino y Tuilla empatamos con los tres, y de hecho pienso que igual merecimos más, o al menos pudimos sacar más con Marino y Tuilla. Bueno, pues hablando también un poco con Pachi, ¿no? Con Pachi Alperi, jugador del Siero, porque el Siero también tuvo un partido complicado esta semana. Decíamos que la gente en La Pola, me toca bastante pues pulsar el ambiente por allí, pues la verdad que está enganchada otra vez con el equipo, porque a pesar de los malos comienzos del equipo, se dio la cara se dieron campanadas, ¿no? Y la de este fin de semana casi se podría considerar como tal, porque el Cova venía tan solo de perder un partido, venía creo que segundo en la tabla, colíder, con lo cual, bueno, pues vencerlo 2-1 igual no entraba en los planes, no sé si vuestros, pero en los de ellos casi seguro que no. Nuestros planes es ir partido a partido, no nos fijamos en el rival, ya sea Oviedo, Langreo, Marino o Tineo, nos da igual, nosotros vamos a hacer nuestro fútbol, a jugar, y el campo del Bayo siempre es un campo muy difícil, la grada, como el día del Cova, apretó mucho, coincidió que era el día de las fotos y de presentación del club, y salimos desde el minuto 1 a hacer nuestro fútbol, a jugar, a presionar, balones largos, a espinadas, y bueno, y nos salió el partido perfecto. Vamos al Cova y un golpe sobre la mesa. 3 puntos. Además, te pones en una zona tranquila, no voy a decir cómoda, porque evidentemente no hay nada cómodo en esta categoría, a no ser que esté sacando ahora mismo 30 puntos al último, pero no hay el caso, y la verdad pero bueno, eso te da un poquitín más de confianza para seguir, sobre todo trabajando en el proyecto, en la idea, y con la gente un poquitín más enchufada a tu alrededor, que eso siempre te contagia, ¿no? Sí, 3 puntos importantes, y además teniendo en cuenta que somos un equipo con gente también que vino gente muy joven, gente que vino de filiales del Siero de Romanón o de otras categorías, también con un juvenil en el equipo, y eso se nota, es un equipo muy compacto, esos 3 puntos nos suben, vamos, subimos como la espuma. El equipo ahora mismo, bueno, decía Aníbal, recuerdo alguna entrevista que le hicimos a Aníbal con motivo de algún partido del Siero que fuimos a grabar al Bayo y también fuera de casa el año pasado, y nos decía que bueno, que iba a haber 6 equipos que iban a tener que luchar a cara de perro, decía el año pasado. Este año incluso podíamos meter alguno más, porque quizás ha igualado todo tanto que como decía aquí algún entrenador también, algún jugador, ya quisiera para mí 3-4 jugadores de cada equipo de los que me voy enfrentando cada semana, ¿no? Porque de todos destacarías 3 o 4, y eso da un poquitín de idea de lo igualado que va a estar todo. Sí, es tremendamente complicado. Vas a cualquier campo, juegas contra un equipo que a priori es, bueno, fácil no hay ninguno, pero a priori es asequible, y llegas allí, tienen 2-3 jugadores que a mínima que no estés fino, te lían el partido, te desequilibra la balanza, hay campos muy difíciles. Bueno, nosotros tenemos esa suerte de tener un buen bloque y a tirar de ellos. Y es verdad que hay, como todos los años, igual que lo dijo el año pasado, este año nos lo dijo a nosotros mismos, somos un equipo que vamos a sufrir, vamos a estar abajo, vamos a estar por pelear. Nos llegó a decir, acostumbrados a perder, vais a perder mucho, acostumbrados para mentalizarnos, pero bueno, de momento las cosas están yendo bien y partido. ¿Te acostumbras a perder nada? Dijiste vosotros. Nosotros pensamos eso para nada. Y también tenéis, bueno, destacando también, y por destacar a alguien, hay un jugador que él mismo también, él mismo dijo el año pasado de Saja que podía ser un jugador tremendamente importante, como tremendamente pasar inadvertido, o sea, que nadie viera que estuviera jugando en el partido, que era muy irregular, que evidentemente si no fuese tan irregular estaría en el otro equipo de superior categoría, quizá hasta en segunda división, pero bueno, pues estas jornadas, determinadamente estas jornadas de las que estamos hablando, de los campanazos, pues uno de los artífices fue él, ¿no? Sí, la verdad es que Saja es un jugador, bueno, importantísimo en el equipo, su envergadura, su juego de espaldas,
la lucha, lo que aporta y los goles, que está fino de cara a gol. Yo creo que hay dos jugadores en el equipo que son importantísimos, uno es Saja y el otro yo creo que es Oski. Son los dos jugadores que, por experiencia, por todo, que marcan muchísimo las diferencias y bueno, cuando están bien, el equipo lo nota y lo agradece muchísimo. No sé cómo estás viendo un poco, cómo estáis viviendo también, pues el tener que jugar en un campo tremendamente, como decías, tan grande, ¿no? como el Valle, eso, bueno, pues a la hora de defender quizás sea un poquitín más complicado, y luego cuando vas fuera de casa en algún otro campo que es bastante más pequeño, no sé si os cuesta un poco adaptaros a eso, a ese juego, o con un maestro como Aníbal, que lleva tantos años en la categoría, quizás eso se lleva un poquitín mejor. Sí, bueno, el campo se nota, pero la verdad es que la suerte de tener un entrenador como Aníbal es que no nos mete ningún tipo de presión en ese aspecto y nos motiva mucho cada los partidos, las líneas muy juntas, cerraditas, y da igual el tipo de campo, el fútbol es el mismo y bueno, los campos más o menos, uno es un poco más grande que otro, pero no son de fútbol sala y de, ¿sabes? Unos más o menos son muy parecidos y las líneas cerraditas y a lo que sabemos. Bueno, pues después de hablar con Pachi, vamos a hablar con Sergio Inclán. Bueno, no sé cómo tuviste o estuviste en algunos partidos de esta categoría, viste algún partido de tercera, como nos comentabas, bueno, viste la final también de la Copa Federación, te da idea un poco de por dónde van los tiros en esta categoría en cuanto a los equipos, ¿no? Lo que hablábamos, la igualdad, quizá con ese ramillete de escogidos que hay en la parte alta. Sí, bueno, yo creo que la competición está bonita, ¿no? Está muy fuerte, igual que el año pasado. Yo creo que al final asciende el caudal, pero baja el Sporting B y bueno, en ese sentido se equilibra, ¿no? Yo creo que por la parte alta hay una pelea muy bonita, aunque yo me voy a mojar, para mí hay 3 puestos ya que se van a clasificar sí o sí, y lo digo en la jornada 10-11, ¿no? El caso de Langreo, Sporting B y Real Avilés, yo creo que están un peldaño por encima del resto, y luego después esa cuarta plaza, para mí, pues ahí ya los aspirantes, como digo yo, ¿no? Como pueden entrar desde el Condal hasta el Llanes, Tuilla, Marino, etcétera, ¿no? Oviedo B, etcétera, ¿no? Vamos, eso es una opinión particular, que igual me estoy mojando demasiado pronto, ¿no? Y luego están el resto, ¿no? Yo creo que hay 2 ligas bien diferenciadas, los que, bueno, pues los que van a estar un poco pues tratando de pues, eludir el descenso, ¿no? Que, bueno, que manejan presupuestos mucho más bajos en ese sentido, y sí es cierto que hay siempre jugadores buenos en cada uno de esos equipos, pero porque como los presupuestos son muy similares, pues al final pues, nadie puede aglutinar pues a muchísimos jugadores buenos, ¿no? Se centran en tener pues, sus 2, 3, 4 piezas que puedan marcar un poco la calidad y puedan marcar la diferencia, y a partir de ahí pues, trabajar, como bien dicen, como trabajan en serio, a nivel colectivo, para que esas individualidades o etcétera pues, puedan sobresalir, ¿no? Hablábamos antes de esa igualdad también, sobre todo por la parte de abajo, no sé, sí. Por la de arriba quizá hubo entrenadores que pasaron por aquí que se esperaban a estas alturas de campeonato que hubiera quizá un poquitín menos de igualdad, que hubiese 2 equipos que marcaran la pauta, como son el Avilés y el Sporting B, que se está viendo que no la están marcando del todo, porque bueno, las exigencias del calendario, el tramo difícil del calendario del Sporting B está empezando ahora, y bueno... Yo creo que es más bien por el buen hacer del resto, ¿no? El de Covadonga y de Covadonga, de Tuilla, de Llanes, que están marcando un ritmo y aguantando el paso firme de esos equipos, ¿no? Porque yo creo que llevan sumados muchísimos puntos, alrededor de 24, entonces yo creo que más bien que no marcar la pauta a ellos es que están aguantando el ritmo esos equipos que estamos hablando, el caso de Covadonga, caso de Tuilla, caso de Llanes, etcétera, pero cuando empiecen a ver los enfrentamientos directos, quizás ahí se pueda empezar a ver algún tipo de brecha y ahí es donde se puedan empezar a escapar, ¿no? Y los equipos de la zona más baja, la menos tranquila de la tabla, quizás sea un poco lo contrario, ¿no? La falta de confianza en la que te vas metiendo al estar en esos puestos colorados de la tabla, ahí empieza el entrenador a querer transmitir tranquilidad, el jugador empieza a tener un poquitín de nerviosismo, a manejar un poquitín peor las situaciones, la toma de decisiones, y eso al final te va metiendo abajo, ¿no? Sí, quizás es cuestión de dinámicas, y colocarse en los principios es clave en eso, ¿no? Sí, por suerte o por desgracia, lo conoces. Lo conozco, sé lo que es coger equipos en situaciones muy delicadas. De hecho, los últimos, quitando el año que empecé con el Almansa, que hicimos playoff, peleamos el título hasta el final, el resto pues
tanto en el Gimnástico de Alcázar como en Villarrubia, como en Segovia, etcétera, pues cogí equipos que tenían unas rachas muy negativas, bueno, en puestos de descenso, y sacarlos de ahí es muy complicado. Al final tuvimos la fortuna de salir adelante, ¿no? Porque además luego después al final se complicaron cosas de temas de arrastres de Segunda División B, pero sí es cierto que se mina mucho la autoconfianza, hay que tratar de dar mensajes claros a los futbolistas, que traten de creer en sí mismos, de que, como bien decís, hay equipos con futbolistas de mucho renombre, como el caso de Llanera, que están, o el Urraca, el mismo Urraca, etcétera, que tienen jugadores de nivel, pero al final, cuando te metes en una dinámica mala, pues todos parecen peores de lo que realmente son, ¿no? Y al final, pues solo el trabajo diario, el creer en uno mismo, en tener autoconfianza en sí mismo y en creer en lo que haces es lo que te va a salir adelante, ¿no? Como digo yo, al final las rachas, todos los equipos pasan por rachas negativas a lo largo de la temporada, unos les empieza primero, otros les toca a mitad de temporada, otros al final, etcétera. En este caso estos equipos seguramente les ha pillado un poco ahora en el inicio, pero al final pues los equipos, los que marcan la diferencia o el que es capaz de salir de ahí es al final el que cree en sí mismo y el que es capaz de seguir adelante y trabajando en la misma sintonía, en la misma dinámica para salir adelante, ¿no? Y además tenemos ejemplos durante todos los años. Yo, bueno, desde que estoy haciendo el programa, en las diferentes ediciones y con los diferentes nombres por los que pasamos, creo recordar que en todas las temporadas tenemos un ejemplo claro de todo esto que estamos hablando, de equipos que se van metiendo abajo, cuya dinámica se convierte en negativa y que no son capaces de salir de esa espiral. Recordamos el año pasado al Urraca, recordamos el año anterior al Entrego, recordamos el año anterior al Candás, recordamos el año anterior al Llanes de Luis Rueda. Bueno, todos los años atrás tenemos ejemplos de todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, te metes en esa dinámica mala y al final, pues bueno, salir de ella es complejo, ¿no? Y encima cuando yo, pues si por ejemplo hay equipos ahora que llevan muy pocos puntos, ¿no? Pues tú cuando te metes prácticamente en un cuarto ya de campeonato y llevas 7, 6, 7, 8 puntos, ya vas a tener ese lastre a lo largo de la temporada, ¿no? Ahí manejar los tiempos y saber que vas a jugar en el filo de la navaja los 8 meses restantes, lo tienes que asumir y tienes que saber que tienes que salir a competir como si fuese una final al máximo nivel cada domingo, ¿no? Y que vas a hacer resultados buenos, vas a hacer 2 o 3 resultados buenos, pero de repente un resultado negativo te va a volver a meter en la zona mala y tienes que saber convivir con eso, porque no se sale de ahí ganando 7 partidos consecutivos. Eso es muy complejo, es una labor a largo plazo y que tienes que saber que sí, que vas a hacer resultados buenos, que si crees en ti mismo hay posibilidades de salir, pero tampoco desanimarte a la mínima que te va a volver otro resultado negativo, porque otro resultado negativo va a llegar, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, al final siempre hay equipos que salen adelante y otros equipos que no salen, ¿no? Y por qué unos salen y otros no, al final es la capacidad de creer en uno mismo y, bueno, y de trabajar bien, ¿no? Evidentemente, en los entrenamientos y en el trabajo diario. En ese sentido, ahora mismo tenemos el ejemplo del Llanera. Hablábamos antes de los jugadores que están allí. Él lo sabe porque bueno, acaba de comentarlo ahora mismo Alberto en su intervención y tenemos el ejemplo de Aitor Tornavaca, de jugadores súper importantes, de Pablo Álvarez, jugadores con una categoría superior a la que están mostrando ahora mismo y bueno, para llevar 2 puntos y estar en el fondo de la tabla, ahora mismo supongo que empieza a ser complicado para el entrenador, tú como entrenador lo sabes, para los jugadores, porque bueno, la presión que tienes a la hora de tomar decisiones empieza a ser cada vez un poquitín más puñetera, ¿no? Que te están como mordiendo cocodrilos, ¿no? Como decía el otro, cuando llevas la pelota. Sí, sí, mantener la calma ahí es clave, ¿no? En ese sentido. Además los estuve viendo precisamente contra el Ceares al Llanera y la verdad que mereció un mejor resultado. Por eso te preguntaba. Sí, sí, bueno. Pero no, mereció un mejor resultado, hizo un muy buen primer tiempo, yo creo que se tuvo que adelantar en el marcador, luego en el segundo tiempo bajó, ¿no? Un poco, pero tampoco se mereció ese resultado, ¿no? Cuando te metes en una dinámica mala, pues pasa lo que pasa, ¿no? Al final fallas solo delante del portero, pega en el palo y sale. Lo único es insistir, creer, unirse más que nunca, ¿no? Porque si empieza a haber grietas en el vestuario, empieza a haber que cada uno rema en una dirección o empezamos a echarnos la culpa unos a los otros o al empedrado, etcétera, entonces es la primera piedra para marcar la defunción, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Al final es evidente que son buenos futbolistas, tienen capacidad, lo que pasa es que la tercera división es exigente, ¿no? Al final
hay jugadores que incluso han jugado en categorías superiores, pero al final nadie respeta a nadie. Esto es fútbol, hay un balón, son 11 contra 11, como se suele decir, y el que más pueda pues es el que va a sacar los partidos adelante. No le beneficia tampoco el campo, pues para tener a los jugadores como estamos hablando, que vienen también de otras categorías incluso, bueno, que es un fútbol un poco... Decía Pachi antes que no había ningún Hombre, yo jugué ningún partido de fútbol sala, pero... Bueno. Yo jugué en el Llanera cuando era campo de hierba natural y era pequeño, pero es que yo creo que ahora es mucho más, si cabe, ¿no? Entonces ahí, al final, la calidad se iguala, ¿no? Hay mucho balón dividido, hay mucho disputa, hay mucha... forcejeo, y entonces ahí el que se haga fuerte en ese tipo de circunstancias pues tiene mucho ganado, ¿no? Al final la calidad ahí la puedes mostrar en un golpeo, en sacar en una pelota parada mejor que el rival, etcétera. Ahí yo creo que en ese sentido, para los jugadores de calidad o a los jugadores que tienen un buen trato de balón, yo creo que se difumina mucho su calidad en ese sentido. Sí, que tienes muchos rivales cerca en nada. Claro, entonces mucha lucha. Mucha lucha, mucha pugna, y en ese sentido, y bueno, pues al final en ese campo yo creo que yo lo llamaría casi otro deporte. Que fútbol, ¿no? Yo lo llamaría otro deporte, ¿no? Se juega con lo mismo, con un balón, con 11, con 22 futbolistas, son las mismas, pero es otro deporte a un campo de 115 o de 110 por 68, seguro, otro deporte. Bueno, pues llegados a este punto, lo que sí me gustaría es pedir a los contertulios que hablemos un poquitín entre todos, respetando los turnos de palabra y sin pegarnos, pues hablar un poco de la categoría, de cómo veis la categoría ahora mismo, porque lo decíamos antes, al principio, en la introducción, había antes de esta jornada 4 equipos que estaban invictos. En esta jornada solo quedó uno. El Sporting B cayó a manos del Langreo, que es el único equipo que permanece invicto. Cayó el Oviedo B en Avilés, que se proclama líder gracias a esa victoria y al pinchazo del Sporting B, y cayó el Marieno en Colunga, que bueno, quizá con la ausencia de Abraham se podía prever que fuese un equipo un poco más vulnerable, pero bueno, le mostró todo su potencial al Marino y acabó perdiendo el partido, con lo cual, bueno, pues no sé qué pensáis de esta situación, si os lo esperabais, si os esperabais un comienzo tan igualado por la parte de arriba, no sé si veis al Cova como sorpresa, que lo tuvisteis que padecer vosotros, o disfrutar el otro día, ¿no? Pero disfrutar entre comillas, porque en el fútbol no hay nada fácil. Alberto, empezamos por ti y luego intervenimos como buenamente queramos. Pues bueno, sí, era lo que te comentaba antes. Realmente casi todas las jornadas en tercera división suele haber al menos una o dos sorpresas, que con respecto a la posición de la tabla el resultado pues a lo mejor no parece lo más esperable o lógico, pero es lo que te comentaba al principio, que es una categoría muy competida, que ahí está muy igualado, y a la mínima que cualquier equipo, aunque teóricamente tenga mejores jugadores, mejores individualidades, si baja un poco la intensidad, la competitividad, cualquier equipo, el Llanera va colista y, o sea, como has comentado, y estoy seguro que puede ganar a cualquier equipo de la categoría sin problema, por jugadores, y aparte por lo que decías, que en ese tipo de campos, el del Llanera, el del Tuilla, también condicionan, en el sentido de que cualquier jugada, un saque de puerta, un saque de banda, son ocasiones de gol constantes, es balón dividido y hay ocasiones continuamente. Cualquiera puede meter un gol en cualquier momento, mínimo despiste, y al final eso, el fútbol son errores. Cuando empieza a entrar el monzón húmedo, el vuestro también condicionará un poco. Cuando empieza a entrar el monzón de invierno aquí, ¿no? Sí, eso también, aparte, porque muchas veces cuando llega invierno los campos de hierba natural, hay veces que se juegan, pero en condiciones que prácticamente el balón por abajo no se puede llevar para nada. Me acuerdo el año anterior, el partido que jugamos contra el Llanes era, o sea, completamente barro, no había ni una hoja de hierba, y no sé ni cómo se jugó el partido, la verdad, había más charcos que otra cosa. Y bueno, luego eso, lo que comentabas, que sí que hay equipos de arriba que han empezado muy fuerte, como el Covadonga, pero también influye mucho el calendario. Realmente no sé a estas alturas, pero igual alguno de los que va abajo le ha tocado de momento casi todos los de la zona alta, y en la segunda... A Llanera, por ejemplo. Claro, y en el segundo tramo de la primera vuelta a lo mejor
suman mucho más puntos, y otro que ya tenía un colchón, ahora le empiezan a llegar equipos de la zona alta y coge una mala racha. Entonces, como decía él, todos los equipos tienen al final altibajos durante la temporada y es cuestión de cómo lo gestione cada uno, y lo más importante es ser un equipo y estar unidos en las buenas y las malas. ¿Pero esperabais este comienzo tan junto por la parte alta de la tabla? No sé, ahora mismo miramos la clasificación antes, el Avilés 24, el segundo el Sporting B 23, vienen dos equipos con 22, dos equipos con 21, hay muchísima igualdad, incluso el Colunga se está metiendo también en esa zona alta después de su victoria ante el Marín. A mí hay dos cosas que me sorprendieron mucho: el Llanera, como estuvimos hablando desde que empezó el programa, y el Covadonga. El Covadonga es un equipo que mantiene prácticamente el mismo bloque del año pasado. El año pasado entró en la Copa Federación al final, y con el mismo bloque ahora mismo está arriba. Yo estoy uno de los convencidos de que el Covadonga va a estar peleando por el playoff hasta el final de liga. Juego contra ellos este último fin de semana. He visto los resultados a lo largo que iban de liga, y bueno, no es que hayan ganado los partidos por 1-0 o 2-0, es que han ganado partidos por 5-0, 6-2, 4-0. Tiene un equipo que me sorprende mucho. Yo no sé, es el mismo bloque, en cambio han pegado un subidón esta temporada, y luego está el Llanera, que no sé, contraposición, la ¿no? contraposición, un equipo. Antes de empezar la liga todo el mundo hablaba del Llanera, hablábamos en el vestuario antes de empezar el partido, el Llanera, un equipo que va a estar en playoff, la primera jornada, ¿no? Primera jornada, empatamos a unos, y bueno, en ese momento íbamos con la cosa de un punto, salvamos un punto contra el Llanera. Ahora vemos y decimos, pues igual perdimos dos, igual teníamos que haber ganado, tuvimos un partido. La tercera división es muy engañosa, me parece muy engañosa. Bueno, salvando el año pasado, el caudal y algunos equipos, pero este año me parece que va a ser una liga más competida que la del año pasado. Además, equipos como el Sierra, que plantearon cara a equipos grandes, ¿no? Entre comillas, como puede ser el Avilés, que solamente ganó por la mínima en el Valle. Incluso les pudisteis hacer algo de daño. El Langreo, que contra 10 solamente pudo rascar un empate. El otro día el Cova. Añadiendo contra el Avilés, el gol fue un gol en propia puerta. O sea, fue un gol en propia puerta nuestro. Tuvimos 2 o 3 ocasiones clarísimas. Contra el Marino, un penalti, que bueno, yo no voy a juzgar si fue penalti o si no fue, un penalti que pitó el árbitro. Sí, juzga, que paso está. Ahí está el vídeo, y un penalti que pitó el árbitro. Hombre, y bueno. El Avilés está sacando los partidos adelante un poco similar a como tú estás comentando. Yo he visto varios partidos del Avilés, y contra el Lugones, contra el mismo Siero, etcétera, contra el Mosconia. Está sacando los partidos un poco, sí, pues por los detalles de calidad, en cierto modo, que tienen arriba, ¿no? Yo vuelvo un poco a lo mismo que comenté antes. Yo creo que hay 3 equipos que para mí están por encima del resto, aunque aún todavía en cuanto a puntuación todavía no están, que son Langreo, Sporting B y Real Avilés, y yo creo que van a ir marcando la pauta a medida que vaya transcurriendo la competición, y la competición se haga incluso más larga, porque ellos tienen plantillas amplias, tienen donde tirar. Cuando estos equipos, pues que hablamos, todos tienen 3 o 4 jugadores buenos, tienen una plantilla, pero siempre son plantillas muy cortas, y que a partir de estos meses ahora van a empezar a llegar, pues por las sanciones, las lesiones, son equipos más profesionales si cabe, que tienen más recursos, pues para tener útiles a sus jugadores en un tiempo menor, etcétera. Yo creo que todo eso se va a marcar la diferencia y la pauta mucho, sobre todo en el último tramo, ¿no? Lo que es la segunda vuelta. Luego después la cuarta plaza para mí va a estar muy abierta. Hablamos equipos como el Covadonga, equipos como el Marino, equipos como el Tuilla, Llanes, etcétera. Esa plaza yo creo que la veo muy abierta para pelearla a todos ellos. Sí es cierto también que está influyendo mucho lo que comentabais, los calendarios, porque parece que este año es caprichoso, y cuando te toca jugar, te toca un tramo de mes y medio, que prácticamente juegas contra todos los de arriba, y viceversa, ¿no? Entonces ahí parece que se recortan las distancias, porque bueno, los de arriba, pues cuando se jueguen entre ellos se van a quitar puntos, los que están un poco por debajo, si les toca jugar contra los de abajo, les van a recortar, pero eso a la larga yo creo, ya te digo, que para mí, bajo mi punto de vista, va a haber tres equipos que van a pelear por el campeonato. Luego va a haber otro ramillete de 5
5 o 6 equipos que van a pelear pues por meterse ahí en esa cuarta plaza, bajo mi punto de vista, y luego los demás pues va a haber también una lucha encarnizada por la parte baja, ¿no? Están sumando muy pocos puntos. Sí es cierto que veo lo que es la permanencia este año mucho más barata que nunca, ¿no? No va a hacer falta sumar muchos puntos para librar esas 3 últimas plazas. De hecho, bueno, pues ahí están, ¿no? Incluso hay equipos que con 7 puntos están fuera del descenso, ¿no? Cuando tú miras en el resto de grupos o en el resto de categorías, con 7 puntos estás prácticamente colista, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a haber eso, ya te digo, pues eso es que les cuesta muchísimo sumar, que por arriba se está sumando mucho y que por atrás pues va a haber 5 o 6 equipos, 7 también, que van a tener una lucha encarnizada por librar esas 3 últimas plazas. Sí, pero bueno, hay equipos de la zona esa a la que estás aludiendo, esa zona media-baja, que bueno, también por inicio, ¿no? El inicio fue distinto al que están marcando ahora mismo, quizá también, bueno, hay tramos de campeonato en el que son más condensados, ¿no? Esos picos de equipos poderosos por los que toca pasar. Y bueno, el tramo malo creo que lo estáis pasando vosotros ahora, ¿no? Y de hecho creo que ya jugamos contra todos los equipos gordos, los tiburones de tercera, y de momento hay gente que está la gente hablando con la gente desde los partidos y nadie apostaba nada, absolutamente nada por el Siero, por nosotros, nada de nada. De hecho, Estáis en mitad de la tabla ahora y mismo. estamos y jugamos contra los equipos y bueno, fuimos a Marino. O el Praviano también, ¿no? Equipos como el Praviano que también pasaron por todos Praviano. Sí, 5 tuvieron 4 o 5 derrotas consecutivas, ¿no? Un empate o algo así, y ahora han sumado una serie de resultados positivos, ¿no? Es que las circunstancias de lo que hablamos de los calendarios, el que empieza con los gordos como los tiburones, como tú dices, pues si empiezas pero te ves con muy pocos puntos y te ves en la jornada 8 o 9 con tan pocos puntos, ya te da igual, ¿no? Contra quién hayas jugado. Sabes que vas a jugar ahora contra los de tu liga, pero ostras, ya vas muy exigido, con muy pocos puntos, con muy poco margen, y sabes que no puedes fallar contra esos equipos, porque si fallas entonces ya sí que es el acabose, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hecho de empezar contra los de arriba y no sumar, yo creo que te va a condicionar mucho más a la larga, ¿no? Yo soy partidario de empezar primero contra los equipos de abajo. Pero ahora mismo me parece los puntos que puede tener un equipo que ha jugado, me parece un espejismo, un poco, porque ahora va a jugar de verdad contra los equipos de su liga. Bueno, a priori de su liga, hablo de su liga, de los equipos, el presupuesto parecido. Y ahora vamos a ver realmente si el equipo va a tener nivel para salvar la categoría o no, porque si saca de 6 equipos grandes, saca 3 puntos, bien, empata, pero luego los partidos de su liga los pierde. No te vale para nada. No vale para nada. ¿Vosotros? Sí, bueno, yo creo que es también lo que comentabais vosotros antes, que cuando entras en esa espiral de malos resultados, aunque en teoría esté un poco justificado porque sean equipos de arriba, realmente es lo que decía él, prefieres empezar con equipos de tu liga y sumar puntos, o tener un colchón ya por encima, porque como comentabas, a la hora de tomar decisiones y te estás menos presionado porque ya tienes ahí un margen que te pueda permitir estar más tranquilo a pesar de que se te vaya el resultado, que en cambio si empiezas con los de arriba y ya estás ahí abajo y vienen en teoría los de tu liga, pero ya estás mucho más ahogado y cuesta más sacar adelante los partidos, porque aparte de que son todos muy competidos, pues eso, tienes esa presión extra tú metida de que necesitas sumar ya, porque si no te estás empezando a meter en problemas. Bueno, él se mojó. Yo tengo que decir que él se mojó y se mojó bien. Bueno, bien, ¿eh? falta un poquitín, falta un poquitín la yo- opinión de los dos jugadores que tenemos aquí. Si tuviera que mojarme con él, o sea, como él, estoy... Bueno, simplemente es una opinión, hombre. Ya. Tampoco Bueno, vamos a juzgar quiero que decir, nadie más se moje, siendo- ¿no? Simplemente estamos vertiendo una opinión sobre cómo viste a los equipos, a esos equipos que están llamados a estar en Ya, la no, parte a ver, alta. pero razonando lógicamente... Que como- agua tenemos aquí, para mojar. Razonándolo un poco lógicamente, como dice él, está claro, el Avilés y el Langreo el año pasado ya estuvieron en fase de ascenso a Segunda B, y aparte yo creo que es un objetivo prioritario de ellos desde el principio, cuando confeccionan plantilla para empezar el año, el intentar ascender. Y bueno, de hecho el Avilés el año pasado perdió a penaltis en la prórroga de la última eliminatoria ya, y el Langreo también estuvo ahí. Y luego el Sporting B lo mismo, es un equipo que es semiprofesional, es un filial de un equipo de primera división que ha bajado de Segunda B,
y lógicamente su objetivo va a ser volver otra vez a Segunda B, porque cuanto más alta tenga la categoría para sus filiales, mejor. Más preparados van a estar luego los jugadores que suban al primer equipo. Y el cuarto puesto, sí, la verdad que ahí ya mojarse es muy complicado porque hay muchos equipos. Y bueno, vamos a intentar pelearlo por ellos, ¿no? todos. Sí, por sí. estar con ellos, ¿no? Sí, sí. Poco a poco, pero cuanto más puntos se puedan sumar, y eso que te decía, el caso es que es una competición de regularidad y a largo plazo, y si llegas al último tramo de la temporada y consigues estar con opciones de esas plazas, nadie va a regalar nada. Eso Como está dice claro. Abraham, el Colunga en redes sociales, ya arrancó el tractor. Se refiere con el tractor al Colunga, que bueno, pues los resultados va sacándolos también y va escalando posiciones en la tabla. Bueno, si tenemos que mojarnos todos, Pachi, te toca un poco, ¿no? Diría la misma línea que han dicho mis compañeros, pero bueno, para no seguir la misma dinámica, yo creo firmemente que va a haber una sorpresa. Yo creo que va a haber una sorpresa, no sabría decirte cuál, pero yo creo que va a haber una. Apuntaste al Coba antes, no sé si... Bueno, pues Coba puede ser una sorpresa, un equipo que el año pasado y quedó mitad de la tabla y este año está ahí. Nivel tiene, yo creo que más que de sobra, pero bueno, también el Colunga hace un par de temporadas quedó quinto, o el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado, quinto, sí. quedó arriba y ahora, bueno, ahora está otra vez arrancando el tractor, ¿no? Yo creo que va a ser Sporting B, Avilés, Langreo, y la cuarta posición yo no se la dejaría al Oviedo. Yo creo que va a haber otro equipo, yo creo que el Oviedo va a quedar quinto o sexto, me estoy mojando. No sé quién, pero yo creo que va a ser una sorpresa. Un Covadonga, un Llanes, quizá. Bueno. No ves al Marino, no ves al... Bueno. Podría decirlo, pero bueno, por cambiar un poco la línea, para no decir lo mismo que... Igual entra el Marino, igual entra el Oviedo, pero bueno, yo creo que hay una sorpresa, más, joder, una sorpresa mejor para la gente que sigue la tercera división, más engancha más gente. Sí. Y tal. Bueno, Sí, ojalá bueno, sea el Siero, pero bueno, eso es muy inverosímil. Un Condal, ¿no? O También, un Condal también. Bueno. Todos los años hay, ¿no? Sí, Si no todos es los el años. Condal, es el Ceares, si no... Sí, Braviano. Sí, Braviano, exactamente. Siempre hay alguna, ¿no? Evidentemente. El fútbol no son matemáticas y hay... Desde el primer año que se metió el Coba, que todos recordamos, cuando se metió el Coba por primera vez en toda su historia, o el Tuilla, allá por los años finales de los años 90, creo, primeros de los 2000, también el Tuilla se metió por primera vez en su historia. Bueno, todos fueron marcando. Lo más reciente que tenemos el Ceares y el Braviano. El año pasado, con la gesta cercana del Colunga, pues todos los años hay eso, el equipo convidado, ¿no? Que sin que cuentes con él en la fiesta llega y se queda. Pero pasan todas las categorías. El Eibar sube a Primera División, el Leganés... el año pasado, por ejemplo, en Castilla-La Mancha se metió el Almagro, que el año anterior había estado peleando por el descenso, quiero recordar, etcétera, ¿no? En todas las categorías siempre hay un convidado de piedra que parece que bueno, tienes al Reus en segunda también, Reus, ¿no? correcto, es ahí, por ahí arriba. Al final el fútbol es caprichoso, al final tú puedes creer que haces una plantilla magnífica para cumplir los objetivos, pero hay otro equipo que con otro tipo de futbolistas, con una forma de jugar que potencia sus virtudes, etcétera, pues es capaz de superar a equipos con un mayor potencial que por H o por B, pues entre ellos, pues por muy buenos futbolistas que sean de manera individual, pues no casan, ¿no? Por eso es lo bonito de este deporte, ¿no? Que existe, y por eso nos gusta tanto, por eso ¿no? nos gusta tanto. Y por eso nos gusta tanto la categoría, ¿no? Fue Roberto. como lo del Leicester el año pasado también, que enganchó a mucha gente, un equipo recién ascendido y con jugadores poco conocidos, y ganó una de las ligas punteras, y la verdad que eso también llama mucho a la gente y ayuda. El mismo Atlético de Madrid, cuando ganó la Liga, nadie podía pensar, cuando se hablaba de una Liga bipolar, que alguien pudiera arrebatarle una Liga al Madrid. ¿Quién al iba a Barcelona, toser ¿no? al Madrid o al Barça, ¿no? Claro, entonces, bueno, el fútbol
hoy en día yo creo que cada vez está más igualado, ¿no? Porque todo el mundo está muy preparado, todos los equipos están muy preparados, todos los equipos entrenan muy bien, tanto el que está el 17 en la clasificación como el que está el primero tratan de ser lo más profesionales posibles dentro de los medios que uno tiene. Hoy en día se entrena muy bien, se trabaja muy bien, los futbolistas son infinitamente muchísimo más profesionales que cuando yo jugaba hace 15, 20 años, y todo eso hace que haya muchísimo... Sí, pero hablan de la poca implicación de los más jóvenes. Yo no sé si aquí... ahí... La poca implicación de algún joven que en cuanto chupa banquillo más de la cuenta, o chupa grada más de la cuenta, o las cosas no van saliendo como él quiere, cuidado que empieza a marchar. Cuentos de la abuela cebolleta, siempre estamos con lo mismo, siempre estamos con que lo de antes, lo de antes. Todo evoluciona y todo evoluciona mejor. Los futbolistas ahora mismo están mucho más preparados. Eso es educación también, ¿no? Sí, bueno, no lo sé si es educación. No. Yo, bajo mi punto de vista, yo creo que están muchísimo más preparados. Antes se jugaban con unas barrigas tremendas, incluso a primer nivel. Hoy en día ves a todos los jugadores ahí en su peso. Maradona, ¿no? En su peso, que van a su gimnasio, hacen sus protocolos de prevención de lesiones, etcétera. Mucho más a todos los niveles. Y el que no se meta en esa dinámica, por muy buen futbolista, por muy buena plantilla que tenga, tiene todas las de no conseguir los objetivos. ¿Torcías el focico, Alberto? No, para nada, yo coincido con él. Bueno, en ese aspecto, quiero decir, lo que decía que se ha mejorado mucho hoy en día, el que más, el que menos, ya en tercera división mismo, todo el mundo graba los partidos de los demás equipos, se hacen análisis, digamos, personalizados del rival, Sí, que tenéis toda la información que queréis y un poco más, ¿no? Quizás claro, hasta demasiado, ¿no? Sí, a veces incluso puede llegar hasta saturar. Alguno cansa. No sé cuándo. Algunos entrenadores decían que los jugadores solo hacen caso una media de entre 8 y 9 minutos. Al noveno desconecta. Pues no, hay veces que tienes mucha información, pero sí, o sea, se analiza cada semana el rival que tienes, intentan estudiar el balón parado que ha hecho hasta ahora de todas las jornadas, cómo lo marcan, los jugadores que entran, bloqueos, todas esas cosas. Al final, luego también depende de lo metido que estés en el partido y te acuerdes de esas cosas, pero eso ya es la implicación de cada uno, como decías, pero desde luego que los entrenadores... ¿Y cómo ves a los jóvenes ahí en eso? Porque no sé si es pensar como la abuela cebolleta o no, pero... Yo creo que incluso te lo demandan, muchos de ellos. A mí me ha... No sé, yo creo que ya no es tema de jóvenes, yo creo que eso va con cada persona, de implicación personal. Hablabas ahora del año de la fase de ascenso del COBA por primera vez a segunda B, yo estaba en ese equipo. Y era mi primer año recién ascendido de juveniles, con Iván Ania, Mario Prieto y gente pues eso, con mucha experiencia en categorías superiores, muy veterana, y yo jugué muy poco ese año, pero aprendí muchísimo y agradezco mucho. De hecho, de ese año me ayudó a crecer mucho y el año siguiente fui al Tapia y jugué todos los partidos del año, y te pasas un año entero que no juegas y lógicamente estás acostumbrado en otras categorías inferiores a estar jugándolo todo. Es un cambio y es cuestión de cada uno cómo lo asuma y lo lleve a cabo. Y había más gente, más chavales jóvenes que se pasan ese año sin jugar y a lo mejor deciden irse a categorías inferiores, y hay quien lo decide tomar como un aprendizaje y que le sirva para seguir creciendo. Entonces ahí ya no me meto tema de los jóvenes o no jóvenes, es para mí, opinión personal, es cuestión de cada persona, de cómo quiera afrontarlo. Equipo joven, ya lo dije antes, el nuestro es el Siero de un equipo muy joven, así que hay gente que dice, bueno, el Sporting B también, el Oviedo B, pero bueno, es gente que viene ya, los preparan, vienen de las máximas categorías, para tercera división, entran todo el año y no se nota tanto. Y la verdad es que gente muy joven el Siero, y hay una cosa que sí, que preparan mucho los partidos, análisis y tal. Yo soy partidario de hablar lo mínimo del rival. Prefiero que hablen ellos de nosotros, a nosotros hablar de ellos, y que luego salga una cosa mal, no, yo te lo dije a ti esto lo habíamos preparado así, te cambian el sistema y llegas y todo muy informatizado, muy robotizado. Prefiero que sea ¿no? Prefiero que sea todo más natural y bueno, que estén ellos pendientes de nosotros.
Bueno, llegamos al final, al tiempo final, nos quedamos ya sin tiempo en esta tertulia. Tengo que agradecer a todos los aquí presentes que hayan venido, bueno, que hayan estado aquí presentes. No comemos a nadie, ¿a que no, Alberto? ¿No? No, no, no. Y, bueno, yo creo que pasamos un buen rato, que hablamos un poquitín de la categoría y que, bueno, en ese sentido, pues animar a todos los jugadores, a los que bueno, pues representan equipos de tercera, que vayan pasando por aquí también, ¿no? Porque esta es vuestra casa al fin y al cabo, y agradecemos a Alberto Ventimilla, que ha venido desde el Condal bueno, pues a estar aquí con nosotros departiendo esta hora de tertulia prácticamente, ¿no? Alberto, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ti también, la verdad que ha estado muy bien como experiencia. Y también Apache Alperi, que siga ayudando al Siero y que también, bueno, pues oye, hagas correr la voz entre el Siero, que tratamos bien a la gente, que incluso te damos agua y todo, ¿no? Que vengan por aquí y que hablen un poquitín de la categoría, que se pase un buen rato, ¿no? Sí, sí, igualmente, y bueno, a ver, los traeré a los que quieras. Pues muchísimas gracias y que te respeten las lesiones también, ¿no? Igual que a... Ya, Sergio, pues no sé qué desearte, Sergio, pero bueno, queremos verte pronto en los banquillos, a ver si, no sé si será aquí, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, en Galicia, en Extremadura. En el extranjero, nunca se sabe, ¿no? Bueno. No cerramos a nada. Nada, muchas gracias, Paco, por invitarme. Nada, encantado. Aquí pasar un buen rato, hablar de fútbol, que es lo que nos gusta, y además, muy importante que programas como estos de Teleasturias, pues den a conocer la tercera, pues que hay un fútbol más allá de la primera y la segunda división, y que yo creo que al final prácticamente el 80 o 90% de los futbolistas que están a primer nivel han pasado por esta categoría, entonces por esta categoría, y es interesante siempre hablar de ella porque siempre hay muy buenos futbolistas, buenas personas, buena gente, y la verdad que encantado. Sobre todo eso, sobre todo buena gente. Bueno, nosotros seguimos también ocupándonos de otras categorías. Adelantamos que después va a entrar el entrenador del Llaranes, Jorge del Bosque, a hablar con nosotros de Primera Regional. Iremos alternando preferente con Primera Regional también para hablar de todos un poco y poner el foco a todo ello. Volvemos en un rato con él, con Jorge del Bosque, y con esas categorías un poquitín más abajo de la tercera división. Hasta ahora. Como siempre, y como digo, y como dije al principio en la introducción del programa de hoy, vamos a ir alternando a partir de ahora entre preferente, primera, regional, que ya sabéis que tiene dos grupos y que también arrancaron pues hace tiempo, con lo cual nos vamos a ocupar un poquitín de ellos también, poner el foco de ellos. Y qué mejor que empezar con Primera Regional y con el líder del Grupo 1, que no es otro que el Llaranes. Está aquí con nosotros hoy su entrenador, Jorge del Bosque, al que damos ya la bienvenida. Muchas gracias por asistir y muy buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. ¿Cómo viste o cómo ves de momento este último partido del Llaranes? Bueno, pues un partido que quedamos un poco decepcionados, ¿no? Veníamos de una racha de 7 partidos sin perder y sin encajar. Y bueno, nos cayó una derrota que creo que no fue merecida, pero bueno, los partidos son así a veces, ¿eh? Tuvimos mucho dominio, ocasiones, pero los que hicieron los goles fueron Manuel Rubio y nosotros estuvimos acertados. Es Manuel Rubio, que coincide que creo que el año pasado también acabó con la racha de imbatibilidad del Muros. Creo recordar, por lo tanto, bueno, es un equipo que está acostumbrado a eso, ¿no? En la segunda vuelta, este año ha mejorado bastante, ha cambiado de entrenador, tiene buen equipo, bien organizado, bien trabajado. Muy bien, están ya metidos arriba, están a cuartos, creo. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello después con Jorge del Bosque, pero lo primero va a ser poner un poquitín en orden los marcadores de esta regional preferente, que los vais a ver ahora mismo en pantalla, os los vamos a ir contando. Jornada 10ª en regional preferente: Candás 2, Luarca 0, Ribadesella 2, Astur 1, Navarro 0, Indus 1, Nalón 3, Turón 0, Rayo Carballín 4, Madalena Morcín 3, Berrón 0, Valdesoto 0, Ribadedeva 4, Unión Comercial 0, Andés 2, San Claudio 1, San Martín 1, Roces 2, también imbatibilidad, que perdió el San Martín ese partido, y Universidad de Oviedo 1, Muros Balompié 1. Con estos marcadores, primero ahora mismo es el Gijón Industrial, seguido con 21 puntos por el Ribadesella, el Rayo Carballín y el San Martín, que lo relegó a la segunda plaza esa derrota ante el Roces. Luego viene el Nalón con 20 puntos, con 18 el Valdesoto, el Roces, el Berrón viene con 15, el Navarro con 14, el Ribadedeva con 13. Por la segunda parte de la tabla, también con 13 en Unión Comercial, luego en San Claudio con 12, el Andés con 11, con 10 Astur y Turón, con 9 Luarca y Candás, con 5 el Muros Balompié, con 4 Universidad de Oviedo y con 3, cerrando la tabla,
de momento sigue, bueno, pues sin conocer la victoria el Madalena Morcín. Próxima jornada en regional preferente con esos horarios que veis ahí, partidos por la mañana tenéis 3, si no veo mal, 3, el Astur Navarro 12 menos cuarto, el Gijón Industrial Nalón a las 12 y a las 12 y cuarto el Roces Universidad de Oviedo. Y el resto de partidos por la tarde, Candás Ribadesella, Turón Rayo Carballín, Madalena Morcín Berrón, Valdesoto Ribadedeva, Unión Comercial Andés, San Claudio San Martín y Luarca Muros Balompié. Esta es la próxima jornada en regional preferente. Y ahora sí que os vamos a contar pues cómo queda la primera regional. En el grupo 1 con los siguientes marcadores: Atlético Camocha 2, Arenas del Sella 0, Bosco 2, Gozón 0, Podes 3, Asturias de Blimea 2, Racing de la Guía 0, Balsa 0, Avilés B 1, Argoro 1, Llanes B 1, Glamurtín 1, esto supone el primer punto para el Llanes B, Llanes 0, Manuel Rubio 2, Hispano 1, Avilés Stadium 3 y Arenesco 1, Titánico 3. Con estos marcadores, la clasificación sigue comandada, como decía, por el Llanes, que ve acortada su distancia. Ahora mismo el Avilés Stadium, pues el Llanes tiene 22 puntos, el Avilés Stadium 21 y el Podes 21. Por la parte baja de la tabla, como digo, se cierra con el Llanes B, que solamente consiguió este punto que había conseguido esta jornada. En el grupo segundo, ahí tenéis los marcadores: Juvencia 1, Salas 1, Tapia 1, Juventud Estadio 1, Coyoto 2, Riosa 0, San Claudio B 4, La Fresneda 1, Pumarín 1, Boal 0, Guillén La Fuerza 3, Campomanes 0, Asturvegaense 3, Narcea 0, Vallovín 2, Atlético Siero 1 y La Caridad 0, Beredi 4. Con estos resultados, el primero es el Pumarín, que además tiene una ventaja bastante considerable ya para las alturas de campeonato en las que estamos sobre el Tapia. El Puma tiene 28 y el Tapia 21, los mismos que el Vallovín. Y por abajo cierra el Atlético Siero, que tan solo tiene 5. Vamos un escalón más abajo, nos vamos a segunda regional, grupo 1, grupo primero, Radio Gijonés 1, Colegio Asunción 1, Midas 1, La Calzada 4, Codema 0, Lealtad B 6, Filoñesa 2, Aboño 1, Unión Astur 1, Sariego 1, San Jorge 0, Cánicas 0, Quintueles 3, Europa de Nava 3. Con estos resultados, el primero es el Quintueles, que tiene 10 puntos, y por la parte de abajo el Aguilar, que todavía no sumó ninguno. El grupo segundo de esta segunda regional: Las Caldas 0, Minas Oviedo 1, Colegio Reaño 2, Celtillo de Puerto 0, Santiago Ayer 4, Tineo B 1, La Manjoya 0, Langreo Eulalia 3, Corredoria 4, Santiago Asturias 0, Grisú 5, Grujuán 1 y San Juan de la Carisa 3, Rosal 1. Por la parte de arriba destaca la Corredoria San Juan de la Carisa con 10 puntos y el Astiago Asturias por la parte de abajo todavía sin sumar. Nos vamos al grupo tercero y último de esta categoría, segunda regional: Versalles 1, Marino de Cudillero 1, San Esteban de Plavia 0, Pillarno 3, Pillarno B 3, Los Castros 2, Soto del Barco 0, Puerto Vega 4, Berrón B 0, Arenesco B 1, Barcia 6, Treviense 5, Siero B 1 y Rayo Villalegre 0, Navia 6 y Unión Deportiva Siero 2, Miranda 2. Con estos resultados, primero es el Miranda con 10 puntos, luego el Navia con 10, también el Pillarno tiene 10 y por la parte de abajo pues cierran el Soto del Barco y San Esteban de Plavia, que todavía no consiguieron sumar. Y volvemos con nuestro protagonista, ya hablé yo bastante y ahora te toca a ti, Jorge. Bueno, de momento líderes, pero bueno, con ese tropiezo del otro día, pues no sé si sirve de cura de humildad, si os pone los pies en el suelo, pero bueno, para nada supongo que sabíais que la categoría era complicada, ¿no? Sí, ya sabes que la tercera temporada que estoy con esa categoría entrenando a Llanes, y bueno, aunque suena muchas veces atópico, es una categoría muy igualada, cualquier equipo puede ganarte en cualquier sitio, incluso en tu campo. Y bueno, ya te digo, no es una derrota que esperáramos, pero bueno, vienen como vienen y el domingo otro partido, otro reto y hay que prepararse para afrontarlo. Hay equipos además muy fuertes en la categoría, como el descenso del Avilés, del filial del Avilés, con el Avilés Stadium, que bueno, se refuerza año tras año porque bueno, la masa social que está llevando detrás, y supongo que con ello el presupuesto también es grande, y los de la comarca de Avilés, como siempre y como ya os dije la temporada pasada, os veis un poquitín mermados, ¿no?, a la hora de intentar recopilar un poco futbolistas de cierta calidad por la zona. Tú que conoces un poquitín más la categoría, a lo mejor te es un poquitín más fácil, no lo sé. Bueno, este año ha habido una guerra ahí en cuanto a los fichajes muy grande, ¿no? Nosotros, por ejemplo, mira, en mi caso he renovado a 16 jugadores
que para mí como entrenador pues casi es más triunfo eso que a lo mejor un ascenso o ganar 30 partidos, que los chavales quieran seguir contigo a lo mejor por tercer año, ¿no? Pues ya te digo, hemos intentado a lo mejor fichar a un futbolista y ha sido prácticamente imposible por tema de la competencia de equipos como dices tú, el Estadio, el Avilés B, que incluso ofreciendo dinero, unas cantidades que, bueno, pues esas categorías son a otros equipos inasumibles, ¿no? Incluso equipos, me parece que somos a 9 equipos en la zona de Avilés, el año pasado éramos 10, creo, este año somos 9, prácticamente estamos igual. Y Sí, incluso, pero con potencial también los que están. sí, estamos ahora mismo, somos 3 en la parte de arriba. Pero bueno, te quiero decir, lo que hablábamos esto, que es muy complicado a la hora de hacer las plantillas y poder fichar jugadores. Incluso un equipo, por ejemplo, aquí el Juvencia, que está en otro grupo, tiene varios jugadores de la Avilés, de la zona de Avilés, vamos, que también se los ha llevado de aquí. O sea que, Sí, porque Javi conocía la zona, entonces sí, llevó para allá. llevo a varios que llevan años con él y los tuvo para otro grupo. Entonces, ya te digo, muy complicado. Yo he fichado nada más que a 2 chicos que compran de juveniles y uno que he comprado del juvenil nuestro, que bueno, prácticamente ya estaba con nosotros el año pasado. O sea que el equipo prácticamente es el mismo que tenía el año pasado. Os queda bueno, no sé si os queda del año pasado ese pozo de cierta amargor, de cierta decepción, porque la temporada fue dura y difícil, sobre todo por la pérdida de un futbolista, como tuvisteis que sufrir toda la familia de Alleranes, y luego, bueno, pues llegar a la fase de ascenso, intentar dedicarle de alguna manera tanto a Hugo como a los familiares, pues un ascenso, ¿no? Que hubiese sido un colofón, bueno, pues más o menos bueno para la entidad, pero os quedasteis ahí a las puertas con el Pumarín, con la sensación de tampoco ser peores que ellos y de competir de tú a tú con ellos en los 2 partidos, pero por esas circunstancias que tiene el fútbol, pues a lo mejor no pudisteis competir en la final contra el Ribadedeva, que quién sabe lo que hubiese pasado, ¿no? Sí, es lo que tú dices, ¿no? La temporada del año pasado la miras con la distancia ahora y es una temporada muy buena. Hicimos una cantidad de puntos muy grande. Hubo un rival que fue el Muros de Nalón, que fue superior desde el principio y que hizo que hizo más puntos que nosotros. Y luego, bueno... En el tramo final casi echáis el guante. Sí, pero bueno, ya hay demasiada ventaja, ya es normal que un equipo se relaje un poco y es muy complicado mantener la tensión todos los 10 meses de competición, ¿no? Luego afrontamos la promoción, el segundo año que lo hacíamos y bueno, lo que tú dices, muy igualados, son partidos de eliminatorias en las que detalles te pueden echar abajo el partido, la eliminatoria, como ocurrió, ¿no? Y luego, bueno, un poco también la temporada, pues eso, viene marcada por lo que nos ocurrió en marzo y eso, con la intención de haber brindado el triunfo de una manera, pero bueno, la verdad es que fue un año complicado, nos pasó de todo, y ya te digo, una temporada que fue sobre el papel y sobre los números muy buena, pues quedó un poco sombrecida por esas cosas. Supongo que, bueno, después de ese hándicap también te toca un poquitín, no sé si hacer de psicólogo o intentar levantar un poco la moral de la tropa, porque todo... con tantos jugadores como tienes del año pasado, pues lógicamente pues, tienen ahí esa muesca, esa marca, ¿no? de esos 2 acontecimientos tristes, uno triste en lo personal y en lo emocional y el otro triste en lo futbolístico, ¿no? que es el verte apeado de la fase de ascenso después de una buena temporada. Sí, sí, cuando acabó la temporada básicamente ninguno queríamos hablar nada de fútbol ni... Evidentemente el club se pone en contacto conmigo, quiere que continúe, para mí tampoco es fácil porque está todo muy reciente, todo lo que ocurrió, pero bueno, esto funciona así, hay que tomar decisiones sobre la marcha y a partir de ahí, pues bueno, ya te digo, hablando con los jugadores, un poco hacemos piña a todos, ya éramos antes, pero bueno, desde que ocurrió lo de Hugo y eso, ya somos casi una familia, son mis jugadores, pero bueno, para mí ya son casi como amigos, entonces... creo que tiramos para adelante unos por otros, ¿vale? Luego la pretemporada yo vi el equipo, notaba que no había demasiada ilusión en principio. Pero bueno, ya cuando empiezas a competir ya enseguida te enganchas y ahora, ya te digo, encima estamos con buenos resultados en la primera posición, está la gente muy metida ahora mismo con la dinámica del equipo y con la dinámica de los partidos y de ir puntuando. No se quiere pensar un poquitín en esa promoción de ascenso del año pasado y por lo tanto, si quieres eliminarse un poquitín, pues no te queda otra que luchar por lo que tenéis ahora mismo, que es el primer puesto. ¿Cómo ves eso, Jorge? Bueno, la liga es muy larga, hay muy buenos equipos como hablamos, pero bueno, sobre todo equipos potentes, ¿no? Se pueden nombrar el Avilés Stadium, el Avilés B, hay el Podes mismo que está ahí también en esa zona. No sé cómo ves un poco la categoría en cuanto a vosotros y al resto. Bueno, todavía como tú es pronto, ¿no? Ahora vamos a cumplir un tercio de temporada
y ya se empieza a ver un poquitín ya por dónde van los tiros, ¿no? Evidentemente una categoría en la que, o sea, las categorías que por un partido ganado te dan 3 puntos, cuando es una racha buena, equipos que a lo mejor te parecen ahora que están lejos se pueden enganchar. A ver, hay una serie de equipos que parten con... Yo a mí considero el Estadio, por ejemplo, el favorito principal, por todo lo que lleva, lo que te has dicho tú, de socios y el club, también porque es el único equipo que se ha planteado como reto y como objetivo claramente que el ascenso, y que como proyecto de club a lo mejor no consigue ascender, podía ponerlo un poco en entredicho, ¿no? Luego hay una serie de equipos que, bueno, yo por ejemplo ahora nos han puesto en un grupo, nos han cambiado de grupo, ya tenemos equipos como el Titánico, Asturias, que son equipos fuertes, que ahora mismo no están, a lo mejor Asturias así un poco más cerca, pero ya te digo, pueden coger una racha buena y meterse arriba. Y luego de la zona de Avilés también, pues bueno, la Avilés B yo creo que está teniendo muchos problemas porque varios jugadores han dejado la plantilla, bueno, temas que tienen ahí en el club. Y luego, bueno, está el Podes metido, que el Podes es un clásico, es un equipo que yo califico... Además compite muy bien en su campo, ¿no? Bueno, es lo de su campo y fuera, porque mucha gente dice que el Podes siempre en campo, pero luego está jugando también gana partido de fuera. Y yo lo califico parecido a nosotros en el tema ese de que hacen muy buen grupo, son casi como una familia, los que mucha gente juega un tiempo allí y hacen muy buen ambiente, están metidos ahora ya en tercera posición y es un equipo que moralmente es muy fuerte y como se engancha ahí va a ser complicado bajarlo. Y clásicos y fuertes como el Hispano, ¿no? También. Sí, el Hispano es el rey del empate. Llevan a un mes que ya 6 empatados, está cumpliendo muy bien, pero bueno, lo que te digo, al ser 3 puntos de victoria, cuando empatas te lastra un poquitín en el tema de la clasificación, ¿no? Luego más equipos por ahí, bueno, siempre hay algunos que están cerca. Y siempre sorpresas también, siempre ¿no? sorpresas, equipos yo te digo, Manuel Rubio, por ejemplo, que está dando una buena impresión. Recién de la Guía, cambió un poco, perdón, unos jugadores de calidad arriba, pero cambió un poco el planteamiento de manera de jugar y es un equipo que va a dar mucha guerra. Ya te digo, esto ahora mismo te puedo decir favoritos, a lo mejor los que estamos arriba ahora mismo y dentro de 4 semanas cambian y hay otros 3 distintos o 2 distintos, vamos. No sé si, bueno, si por la característica un poquitín no solo del grupo, porque cada grupo tiene su propia idiosincrasia, pero yo creo que un poco más, por haber tantos equipos de una misma comarca, de una misma zona, yo creo que ahí se tiene que intentar ir un poquitín a los jugadores jóvenes y que a lo mejor destaquen en categorías inferiores. Y quizá por ser así jóvenes y un poco, entre comillas, desconocidos en la categoría, igual tienen algunos más margen de mejora. ¿Tú crees que eso puede cambiar un poquitín la dinámica de los equipos? O sea, que haya equipos con mucho margen de mejora, de cómo empiezan al principio a cómo acaban al final. Sí, siempre no se ve. Yo creo que muchos los equipos que tienen, digamos, buenas instalaciones y que buen planteamiento de entrenamientos, que la gente venga a entrenar y continúen el entrenamiento, a la larga obtienen resultados. ¿Vale? El problema es cuando llega, digamos, el invierno, el mal tiempo, etcétera. Si esos equipos son equipos que a lo mejor gente que no viene a entrenar, gente que tiene plantillas cortas con lesiones, tienen malas instalaciones para entrenar, eso los acusan a la larga. Pero equipos que tienen continuidad el entrenamiento y con buena planificación, sí es verdad que con el paso de los partidos van a más. Por ejemplo, el año pasado el Balsa, nuestro grupo, por ejemplo, hizo un final de temporada muy bueno. Y es un equipo que entrenaba muy bien, que entrenaban todo el año, un equipo muy joven y que el último tramo de liga fue a más claramente. ¿Y crees también, aparte de esto, bueno, por lo que estábamos comentando, que quizá, y eso no sé si depende un poquitín de la suerte o de las cantidades de reuniones que tengas con los jugadores a los que vas a fichar, para ver el grado de implicación que puedan tener un poco, porque ¿cómo se sabe eso? Tú ahora mismo cuentas con una plantilla a lo mejor de 16, 18, que quizás sea la media de toda la categoría, 16, 18 futbolistas, pero de esos 16, 18 a lo mejor pues si les sale un trabajo a 3 o a 4, acabas de dejar de contar con ellos prácticamente durante muchos entrenamientos a la semana, eso te merma las posibilidades, otros por falta de afición o de implicación en el proyecto, también algunos se pierden por ahí algunos entrenamientos, bueno, quizá eso, no sé cómo se puede medir, cómo se puede manejar desde el aspecto de un entrenador. Es muy difícil. Yo te lo comentaba en una entrenadora tercera que me decía que donde estás tú haces malabarismos, ¿no? Porque tienes que, yo por ejemplo tengo entrenamiento hoy, tengo que estar controlando quién viene, a gente que me avisa a última hora por WhatsApp porque él tiene que estar una hora más a trabajar, el otro que le cambien el turno, tal, es muy complicado, ¿vale? Lo que dices tú, el grado de compromiso de la gente. Yo tengo futbolistas que están a turnos y a lo mejor vienen a entrenar media hora y se van a trabajar, o vienen a trabajar toda la tarde el turno y se cambian y a lo mejor entrenan a 20 minutos, pero bueno,
eso hace muchísimo por el equipo, porque aunque no como tal, para el grupo es muy bueno. Muy bueno que él venga, esté involucrado y tal. Sí. Es muy difícil. Luego es lo que hay, yo creo que la gente joven cada vez tiene menos compromiso es una cosa que comentamos todos los entrenadores, Sí. que menos compromiso en cuanto ven que no participan de inicio en los varios partidos o tal, ya empiezan a que si lo dejo, que si no es como antes, que a lo mejor ya somos muy nostálgicos algunos, pero bueno, que entrenábamos aunque no jugáramos, para una temporada entera participando muy poco, pero bueno, con el paso de los años a lo mejor luego mejoras y acabas jugando. Ahora los chavales a la mínima que no Que se les tuerce un poco, eso. en cuanto se les tuerce el camino, sí, es muy se van, ¿no? Es muy complicado, sí, es muy complicado. Y esto, es complicado acertar con la gente. Mucho hablamos, cuando ficho eso, intento por amigos y con gente que conozco tantear a ver. Pedir un poquitín de informes, ¿no? Referencias. Sí, incluso a lo mejor si es conocido es más fácil que se involucre y que se enganche en equipos y que a lo mejor no conoce a nadie en el equipo, y no tiene ningún amigo allí, ¿sabes? Mucha gente se mueve a las categorías por amistades. Prefiero mejor jugar en equipo, mejor que tenga menos a priori nombre o categoría, pero a lo mejor tiene 3 o 4 amigos allí. Por comodidad, por cercanía, por amistad, eso, ¿no? sí. Quizá por vinculación un poquitín afectiva con lo que tiene dentro del club, ¿no? Sí. Y al final intentas fichar por eso, ¿no? Sí, por eso te digo, yo muchos que tengo ahí son amigos ya de fuera del fútbol, y cuando tengo que fichar a alguien, pues me llama Menganito, que lo conoces y tal, a ver si le apetece y tal, aquí hay buen ambiente, que aunque no estamos pagando nada de dinero, pues hay buen ambiente, estamos hasta arriba, se entrena bien, buscar un poco esa vía, si no es imposible, vamos. Bueno, hablando un poquitín del Llaranes y del equipo, todo lo que rodea un poquitín al equipo del Llaranes, porque bueno, lo vimos el año pasado, tuvimos la ocasión de poder ver y grabar los partidos del Llaranes, sobre todo también esos dos de la fase de ascenso, los dos, el de la ida y el de la vuelta, y bueno, se ve que hay cierta gente, que arrastráis cierta gente, que hay cierta afición del Llaranes. No sé cómo se ve eso en el grado de exigencia también de todo lo que hay alrededor, porque bueno, ya lo dijimos, había equipos muy potentes en Avilés, y no voy a hablar de exigencia, sino de esa piquilla sana que hay con quizás los del estadio o los que siguen al Avilés B, que no sé en cuánto número puede haber, pero bueno, estoy seguro de que hay siempre un poquitín de eso, ¿no? Sí, ya te he comentado que por verano ahí ha habido Guerra. Guerra, pero muy buen ambiente, guerra sana, ¿no? De comentarios con las redes sociales, que se comenta uno, que se comenta el otro, bueno, las piquillas, los jugadores se conocen entre ellos de un equipo y otros se conocen, y ya te digo, allí en Llaranes la verdad es que tenemos una afición bastante fiel, bastante gente al campo, lo que pasa es que bueno, la grada es muy grande y parece que hay poca gente en los partidos, porque claro, la grada aquí es enorme. Sí. Y luego cuando hubo el playoff y tal, la gente se volcó mucho con el equipo. Es el barrio de la zona sur de Avilés, que te digo, tiene muchísimos seguidores, que aunque a lo mejor no vengan siempre a los partidos, pues siempre está la gente pendiente por redes sociales y tal del equipo. La exigencia nuestra, pues oye, no te voy a negar que es el tercer año que estamos aquí, es el primer año hemos jugado quedados tercero, en el segundo hemos jugado quedados segundos, y bueno, pues aunque nadie te obliga, ni te mete presión, ni objetivo, ni nada, pues yo creo que nosotros mismos Si la gente sabe hacer reglas de 3, ¿eh? Ya, el primer año tercero, el segundo, ¿eh? Todo el mundo me lo dice, este año sé que toca primero, esto no, si fuera así de fácil, hacer la regla de 3 y ya quedas primero, pero bueno. Un poco nosotros nos marcamos en el objetivo entre lo que es el equipo, vamos, el equipo, el cuerpo técnico, el delegado y nada más, no tenemos exigencia que esa, ¿no? Lo que nos dijimos cada partido, ir ganando, ir estando arriba y luego llegaremos donde podamos llegar, pero bueno, que no hay una exigencia como a lo mejor tienen otros de hay que subir al club, hay que tal, ahí no, por ese lado nada. Bueno, pues decíamos antes eso de broma, porque lógicamente en el fútbol 2+2 nunca son 4, o muy pocas veces son 4 en el fútbol 2+2, eso que os quede claro. Agradecer a Jorge del Bosque el que haya estado aquí con nosotros en el peloto, hablando un poquitín del Llaranes, hablando aquí en el peloto de Primera Regional de esa categoría, sobre todo en el grupo primero, ya digo que iremos alternando preferente con Primera Regional. Te damos las gracias, Jorge, como siempre. Un abrazo desde aquí muy grande a toda la familia de Hugo, que sé que también, bueno, pues de vez en cuando ven este programa, y más cuando hay una persona como él aquí que tanto cariño les brindó. Y desde aquí también, pues un saludo para toda la afición del Llaranes, que también nos consta que también, bueno, van a ver el pelote porque está la figura de Jorge del Bosque. Muchísimas gracias, Jorge, por venir, por acompañarnos esta noche y muchísima suerte de aquí a final de temporada. Muchas gracias y agradecerte, aunque todo el mundo te lo dice cuando vine aquí, que lo que haces por el fútbol base, de seguirnos y darnos un poco de cancha en la tele.
Bueno, pues intentaremos seguir haciéndolo. Nosotros vamos a despedirnos. La semana que viene habrá más pelotu y os iremos informando por redes sociales porque es un día un poco conflictivo. Es fiesta, como sabéis, el día 1, pero os mantendremos informados de cuándo más o menos podremos estar con vosotros en pantalla, porque eso sí, tenemos la intención de no abandonaros a pesar de que sea el día 1 de noviembre. Mientras tanto, podéis seguir acompañándonos en redes sociales, podéis ver este programa, podéis ver en el Facebook del Pelotu, tanto en el Facebook como en el Twitter del Pelotu. También podéis seguir informados a través de YouTube, viendo nuestro canal, este programa que estará allí permanentemente colgado, y también podéis ir a ver fútbol de primera regional, también de segunda regional, regional preferente, porque seguro que este fin de semana va a haber partidos interesantes, uno de ellos el que va a tener que disputar aquí el amigo Jorge del Bosque con el Llanes. Bueno, nosotros nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, sean felices y vean fútbol modesto.